Desde hace años, México dejó de ser una nación para convertirse en un cementerio a cielo abierto. No hablo de metáforas. 5.698 fosas clandestinas han sido registradas oficialmente en todo el país desde 2007, en 570 municipios, casi uno por cada 4 localidades mexicanas. Eso es más que un dato, ese es el doloroso testimonio de miles de nombres que el Estado aún no se atreve a pronunciar. Y cuando aceptamos esos números, debemos entender que detrás de cada fosa hay historias humanas destruidas, familias que caminan kilómetros con una varilla en mano, con el corazón hecho trizas, buscando lo que quedó de sus hijos, hermanos, esposos. Algunos colectivos denuncian que podrían existir más de 4.000 fosas reales, mientras que las autoridades estatales solo reconocen alrededor de 1.500, revelando un subregistro escandaloso y casi criminal. Este horror no es parte de un pasado olvidado ni de veladas versiones periodísticas. Cada mes, decenas de fosas siguen apareciendo en estados como Sonora, Guanajuato, Colima, Baja California o Chihuahua. Fiscales reportan hallazgos continuos con cientos de cadáveres que jamás tuvieron la oportunidad de regresar con sus seres queridos. En algunos lugares, el terror se vuelve literalmente un campo de exterminio. En terrenos abandonados de Jalisco y Tamaulipas, colectivos civiles y autoridades han encontrado sitios donde el crimen organizado operaba con una lógica casi industrial. Restos humanos, objetos personales, huellas de cremaciones clandestinas y un silencio oficial que grita impunidad. Y así, México no solo padece violencia, padece olvido institucional. La última vez que el gobierno federal publicó datos consistentes fue hace años, y desde entonces las cifras oficiales se han vuelto fragmentadas, dispares y opacas. Mientras tanto, en muchas fiscalías estatales y en la Fiscalía General de la República, las herramientas para buscar y encontrar desaparecidos son rudimentarias y escasas en el mejor de los casos. ¿Qué tipo de Estado permite que en pleno siglo XXI haya más de 130,000 personas desaparecidas, que sus cuerpos sean hallados en fosas ocultas bajo tierra y maleza, y que las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía simplemente miren hacia otro lado? Esta no es una escena de guerra distante, es el México de nuestros días, el México de todos nosotros. Las fosas clandestinas son el síntoma más brutal de una crisis humanitaria que triste y patéticamente ha sido normalizada. Se multiplican, se encuentran, se entierran y simplemente se silencian. No solo están llenas de cadáveres, están llenas de preguntas sin responder, de justicia negada y de familias que jamás volverán a ser completas. No podemos seguir permitiendo que el país sea descrito como un espacio donde la tierra misma esconde secretos de horror. Cada fosa es un símbolo del fracaso de las políticas públicas, de la capacidad institucional y de un sistema de justicia que no funciona para las víctimas. El clamor de quienes buscan debe convertirse en una obligación del Estado, no en una carga de lucha heroica y solitaria. Hoy
México está enterrado bajo cifras, huesos y olvidos, pero también está de pie con miles de madres, padres, hermanas y hermanos que no dejarán de preguntar, que no dejarán de escarbar, que no dejarán de exigir verdad y justicia. Porque mientras haya una sola fosa sin abrir, una identificación sin hacer y un nombre sin ser pronunciado por las autoridades, México seguirá siendo un lugar donde la dignidad humana no encuentra sepultura, no encuentra justicia, ni mucho menos encuentra memoria. México es una fosa abierta. No es una metáfora literaria ni un recurso retórico. Es una descripción dolorosamente cercana a la realidad. Decenas de miles de familias buscan a alguien que un día salió de casa y simplemente no volvió. Madres que cavan con sus propias manos. Padres que pegan fichas en postes, hermanos que aprenden a leer expedientes forenses antes que a resignarse. La desaparición se ha convertido en una herida nacional que no cierra y que, lejos de disminuir, se ha profundizado en los últimos años. La crisis de personas desaparecidas no es un fenómeno nuevo, pero sí es más grande, más complejo y más extendido que nunca. Los registros oficiales superan ya las más de 100,000 personas no localizadas, una cifra que crece año con año. Lo alarmante no es solo el número acumulado, sino la persistencia del problema en el presente. Cada día se suman nuevos casos en prácticamente todas las entidades del país sin que exista una política integral eficaz que logre contener la tragedia. El vínculo con el narcotráfico y el crimen organizado es innegable. La fragmentación de los carteles, la diversificación de sus actividades desde el trasiego de drogas hasta la trata, la extorsión y el control territorial, así como la disputa violenta por plazas, han convertido a amplias regiones en zonas de desaparición sistemática. En muchos casos, las víctimas no son daños colaterales, son jóvenes reclutados a la fuerza, mujeres víctimas de redes criminales, migrantes, transportistas, activistas o simplemente personas atrapadas en territorios dominados por grupos armados. Pero el narco no actúa en el vacío. La desaparición en México también es hija de la impunidad y de la omisión del Estado, fiscalías rebasadas o simplemente indolentes, policías sin capacidades técnicas, servicios forenses colapsados y una coordinación deficiente entre niveles de gobierno han creado un escenario donde desaparecer a alguien es en demasiadas ocasiones un crimen sin consecuencias. Las familias denuncian, pero la búsqueda real recae muchas veces en ellas mismas. El discurso político ha insistido en que ya no es lo mismo, pero para las familias la experiencia cotidiana contradice la narrativa. Los colectivos denuncian falta de recursos, cambios metodológicos opacos y una tendencia siniestra a minimizar el problema en el debate público. La desaparición no solo arrebata vidas y proyectos, también erosiona la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Hoy,
la crisis de desaparecidos es uno de los mayores desafíos éticos, jurídicos y humanitarios del país. No se trata únicamente de cifras, sino de personas con nombre, rostro e historia. México enfrenta una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Estamos ante una tragedia que se combate con verdad y justicia o ante una que se administra con discursos de ajustes estadísticos? La respuesta no está en los informes oficiales, sino en la tierra removida por quienes siguen buscando. México no está frente a una estadística incómoda, está frente a una tragedia moral. Cada persona desaparecida representa una ruptura brutal del contrato social, una promesa incumplida del Estado que debía garantizar seguridad y justicia. No es normal que existan más de 100,000 ausencias sin respuesta. No es aceptable que el país se acostumbre a vivir con esa cifra como si fuera parte del paisaje. La desaparición no solo borra a quien falta, desgarra a quienes se quedan. Madres que cambian su rutina por jornadas de búsqueda bajo el sol. Padres que aprenden a distinguir huesos humanos en terrenos baldíos, hermanos que viven en pausa. El dolor no prescribe. La incertidumbre es una forma prolongada de tortura que se repite cada día que no hay verdad. El crimen organizado ha utilizado la desaparición como mecanismo de control y de terror. Desaparecer es dominar el territorio, enviar un mensaje, sembrar miedo. Pero cuando esa práctica se vuelve sistemática y persistente, la responsabilidad ya no es exclusiva de los criminales, también es de las instituciones que no previenen, que no investigan y que no sancionan con eficacia. La impunidad es el fertilizante de esta crisis. Sin investigaciones sólidas, sin sentencias ejemplares, sin coordinación real entre autoridades, el mensaje que se envía es devastador. En México desaparecer a alguien puede no tener consecuencias. Y cuando el poder intenta reducir el problema a un debate de cifras o ajustes administrativos, lo que se erosiona no es solo la estadística, sino la confianza pública. No se trata de colores partidistas ni de discursos ideológicos. Se trata de vidas humanas. Se trata de reconocer que el Estado ha sido insuficiente frente a una crisis que exige profesionalización forense, inversión en inteligencia, protección a buscadoras y transparencia absoluta en los registros. Minimizar el problema no lo resuelve, lo profundiza. El país enfrenta una decisión histórica: seguir administrando la tragedia o asumirla con la seriedad que demanda. La memoria de las y los desaparecidos no puede quedar atrapada entre informes burocráticos y narrativas políticas. Cada nombre exige una respuesta. Cada familia exige justicia. Cada ausencia exige verdad. Porque mientras haya una sola madre cavando con sus propias manos, mientras exista un solo cartel pegado en un poste, mientras una silla permanezca vacía en una mesa familiar, México no podrá decir que está en paz. La verdadera pacificación no empieza en el discurso, empieza cuando el Estado es capaz de encontrar a los suyos y garantizar que nadie vuelva a desaparecer.
México se ha convertido en un país donde informar puede costar la vida y opinar puede costar la libertad. No es una exageración retórica, es una realidad documentada por organismos internacionales. En los últimos años, México ha sido señalado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra. La violencia no solo proviene del crimen organizado, también emerge desde el poder político, cuando la crítica se convierte en afrenta. Hablar de censura en México ya no implica únicamente la clásica prohibición oficial. Hoy la censura adopta formas más sofisticadas: acoso judicial, campañas de desprestigio desde tribunas públicas, uso faccioso de instituciones, presiones económicas y linchamientos digitales amplificados desde el poder. El mensaje es claro: quien incomoda, lo paga. El caso del periodista Héctor de Mauleón es ilustrativo. Tras publicar investigaciones sobre redes de poder y corrupción, fue blanco de descalificaciones públicas y presiones políticas y jurídicas. En un país democrático, el debate se responde con argumentos. En un sistema intolerante se responde con intimidación. Cuando la crítica se personaliza desde el poder, el efecto inhibidor no solo recae en un periodista, sino en toda la prensa. Otro episodio preocupante fue el de Dato Protegido, un ciudadano también que fue obligado a disculparse públicamente en el Senado tras un conflicto con el entonces presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. La imagen de un ciudadano ofreciendo disculpas en tribuna parlamentaria no fortaleció la institucionalidad, por el contrario, la debilitó. Más que un acto de justicia, pareció una escenificación de poder. En una democracia sólida, el poder tolera la crítica, no la escarmienta. También hemos visto confrontaciones públicas entre figuras políticas y periodistas, como las protagonizadas por Laida Sansores, gobernadora de Campeche, en su programa semanal, donde ha exhibido conversaciones privadas y señalado directamente a comunicadores. Independientemente de simpatías políticas, el uso del aparato gubernamental para confrontar periodistas genera un precedente peligroso. Normaliza la intimidación como herramienta política. En Guerrero, la alcaldesa Avelina López Rodríguez también ha estado envuelta en controversias con medios críticos. La constante es la misma. En lugar de transparencia plena y rendición de cuentas, la respuesta suele ser la descalificación, la confrontación o incluso la judicialización. Cuando el poder local adopta esa postura, el mensaje baja por toda la estructura institucional. Pero el rostro más brutal de la censura en México no es el micrófono encendido ni la conferencia hostil, es la bala. Periodistas como Javier Valdés, asesinado en Sinaloa, simbolizan la tragedia de un país donde investigar al crimen organizado puede significar una sentencia de muerte. Su frase, "nos están matando", sigue resonando con una vigencia dolorosa. Miembros de medios como Miroslava Brecht, asesinada en Chihuahua, Lourdes Maldonado, ultimada en Tijuana, y tantos otros comunicadores locales cuyos nombres no siempre alcanzan la atención nacional, forman parte de una estadística que avergüenza o debería de avergonzar al Estado mexicano. La mayoría de estos crímenes permanece en la total y brutal impunidad. La impunidad es el fertilizante de la violencia.
Cuando los asesinatos de periodistas no se castigan, el mensaje para los agresores es de permiso tácito. Y cuando el discurso político desacredita sistemáticamente a la prensa crítica, se crea un clima donde la agresión encuentra justificación social. México acumula más de una década encabezando listas internacionales de periodistas asesinados. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas han documentado fehacientemente esta tendencia. No se trata de propaganda opositora ni de narrativas alarmistas. Son datos que colocan al país en una posición alarmante ante la comunidad internacional. La censura también se manifiesta en demandas estratégicas contra periodistas, el llamado lawfare mediático, litigios costosos, procesos interminables y amenazas judiciales funcionan como mecanismos de desgaste. Aunque no siempre culminen en condena, cumplen con su objetivo: agotar, intimidar, pero sobre todo silenciar. El problema no distingue partidos ni niveles de gobierno. Ha habido agresiones y presiones en administraciones federales, estatales y municipales de todos los colores. La censura en México no es monopolio ideológico, es una cultura política autoritaria que se resiste a morir. El periodismo libre no es un privilegio corporativo, es una garantía ciudadana. Cuando un periodista es silenciado, no pierde solo una redacción, pierde la sociedad entera. Sin prensa crítica no hay contrapesos reales y sin contrapesos el poder se deforma. Hoy la pregunta no es si existe censura en México, la pregunta es qué tipo de país queremos ser. Uno donde el ciudadano es llevado al Senado para disculparse ante el poder, o uno donde el poder rinde cuentas ante el ciudadano. Si permitimos que la intimidación sustituya al debate, que la bala sustituya a la palabra, que el escarnio sustituya a la transparencia, estaremos renunciando a la esencia misma de la democracia. Defender la libertad de expresión no es un acto partidista, es un acto de supervivencia institucional, porque cuando el poder deja de tolerar la crítica, comienza a temerle a la verdad. Y un poder que tema a la verdad inevitablemente termina abusando de ella. Lo que no se nombra no existe. Juan Carlos Muñiz, Lourdes Maldonado López, Eber López Vázquez, Jorge Luis Camaro, Luis Enrique Ramírez, Sheila García Olivera, Yesenia Molinedo Falconi, Antonio de la Cruz, Juan Arjón López, Freddy Román, Nelson Matus, Margarito Martínez, Jesús Gutiérrez, Roberto Carlos Figueroa, Víctor Morales, Alejandro Martínez, Ariel Grajales, Cayetano de Jesús Guerrero, Alejandro Gallegos León, Miguel Ángel Beltrán Martínez. Estos periodistas son tan solo un pequeño recordatorio a la memoria, un recordatorio al dolor, pero sobre todo un grito contra la impunidad. Según el registro más reciente de Artículo 19, han asesinado al menos a 176 periodistas y comunicadores en México. Esta cifra sitúa al país entre los más peligrosos del mundo para ejercer libremente el periodismo fuera de cualquier zona de conflicto armado, y pone en evidencia cómo la violencia y la impunidad han convertido la búsqueda de la verdad en una actividad de alto riesgo. Artículo 19 ha documentado estos casos con base en criterios rigurosos
que analizan el vínculo entre la labor periodística de cada víctima y el ataque que sufrieron, exigiendo a las autoridades verdad, justicia y medidas reales de protección ante una crisis que no cesa. Detrás de cada nombre hay una vida que se apagó por contar la verdad, por hablar de injusticias, por hablar de corrupción, de crimen o de abuso de poder. Cada periodista asesinado no es solo una estadística, es un ser humano con familia, con historia, con sueños truncados por la violencia. En un país donde informar se ha convertido en una de las formas más peligrosas de valentía, estos nombres representan un legado de coraje y un reclamo al Estado para que cumpla con su obligación más básica: proteger la libertad de expresión y garantizar justicia para quienes arriesgaron todo por el derecho de la sociedad a saber la verdad. Se te acaba de explicar. Ajá. De que usted tiene una orden de registro. ¿Una orden qué? De registro. Una orden de registro. Sí, por lo cual debe de abrir y permitir que nosotros entremos. ¿Y los testigos? Los testigos se están buscando. ¿Y la orden? Deja verla, por favor. Para documentarla. Sí, usted puede documentar, porque él te va a dar al que final, tú tengas acceso. Tienes que te va a dar una copia al final de la orden. todo está legalmente establecido. La ley establece que una copia de eso se te entrega. En un pequeño cuarto de Holguín, Cuba, donde el ventilador ruso viejo zumba como testigo silencioso y los periódicos oficiales sirven de fondo improvisado, nació El Cuartico, un espacio audiovisual independiente que transforma la precariedad en herramienta de verdad. Lo que empezó como un proyecto modesto de dos jóvenes con una cámara y ganas de hablar, claro, se convirtió en uno de los canales más frescos y directos de crítica social dentro de la isla. Con más de 60,000 seguidores en Instagram y presencia creciente en YouTube, El Cuartico no promete revoluciones espectaculares, simplemente documenta lo evidente: apagones eternos, escasez crónica, inflación desbocada, éxodo masivo y la opresión que el poder intenta maquillar con propaganda. Desde ese cuartico, la palabra libre desafía el silencio impuesto. El estilo del Cuartico es desarmado y valiente, análisis sociopolíticos profundos que desmontan narrativas oficiales con argumentos históricos, lógicos y cotidianos. Hablan de disonancia moral en el poder, justificar el daño en nombre del bien común, de mecanismos de control social basados en el miedo, de corrupción enquistada y de cómo el régimen responde al colapso con más represión en lugar de soluciones. No usan violencia ni llaman a la confrontación armada. Su arma es la claridad, la ironía contenida y la dignidad de decir lo que todos ven, pero pocos se atreven a nombrar en voz alta. En un país donde la información está monopolizada y este pequeño estudio se volvió símbolo de resistencia cívica y pacífica desde adentro. El Cuartico no es solo contenido, es un acto de rebeldía generacional. Representa a una juventud cubana que, agotada de promesas vacías y represión sistemática, elige crear desde lo mínimo para reclamar su derecho a pensar y a expresarse. Su lema implícito es simple: la verdad no necesita grandes escenarios, solo valentía y un espacio, por pequeño que sea, para ser dicha. Ese cuartico se convirtió en metáfora de la Cuba real, humilde, improvisado, pero imposible de silenciar del todo. Mientras el régimen apuesta por el control total, El Cuartico demuestra que la libertad de expresión
puede caber en 4 paredes y seguir creciendo hasta volverse imparable. Los principales artífices de este proyecto son Ernesto Ricardo Medina, conocido como Tico, y Camil Zayas Pérez, 2 jóvenes holguineros que con recursos limitados lograron lo que el poder más teme: conectar con miles de cubanos a través de la honestidad cruda. Ernesto con su mirada serena y argumentos precisos, y Camil con su prosa afilada y anticipatoria, formaron un dúo complementario que humanizó la crítica política. Antes de su detención, Camil escribió una carta premonitoria donde declaraba: me arrestan por el único crimen que una dictadura no tolera: atreverse a mirar de frente y decir en voz alta lo que todos notamos. Esa carta, hoy viral, resume su convicción: no son delincuentes, son pensadores que incomodan. El 6 de febrero de 2026, al amanecer, la seguridad del Estado irrumpió en la vivienda donde producen el contenido. Sin orden judicial adecuada, agentes realizaron un registro violento, confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y todo equipo de trabajo. Ernesto y Camil fueron detenidos arbitrariamente y trasladados a la sede de instrucción penal de Holguín, conocida como Todo el Mundo Canta, un centro señalado por interrogatorios duros, tratos degradantes y abusos reiterados. La esposa de Ernesto y su hija pequeña quedaron en el lugar, testigos vulnerables de la arbitrariedad. Hasta ahora permanecen incomunicados, sin cargos formales claros, más allá de la habitual acusación de propaganda contra el orden constitucional. La detención no solo busca silenciar voces, pretende enviar un mensaje a toda una generación: pensar diferente tiene costo. Sin embargo, el efecto ha sido contrario, con solidaridad de artistas, activistas, medios independientes y hasta pronunciamientos de la Embajada de Estados Unidos exigiendo su liberación inmediata. En medio del colapso energético y social de Cuba, el régimen elige reprimir a quienes documentan la realidad en lugar de resolverla. Ernesto y Camil, desde su encierro, se convirtieron en emblema: 2 jóvenes que demostraron que un cuartico puede ser más poderoso que el aparato represivo entero cuando se llena de verdad. Hace unos días se comenzó a hacer viral esta carta que dejó Camil para, en caso de ser detenido, se hiciera pública. La carta dice lo siguiente: si están viendo o leyendo esto, es porque finalmente encontraron la manera de trancarme, de intentar ponerme la mordaza temporal. Es preciso que se sepa que no me arrestan por robar, por agredir, por traficar, ni por ningún delito común. Me arrestan por el único crimen que una dictadura no tolera: atreverse a mirar de frente y decir en voz alta lo que todos notamos. Sus faltas garrafales son ineficiencias crónicas, sus injusticias sistemáticas y la opresión que aplasta la dignidad de un pueblo entero. He hablado siempre sin odio, sin polarización, porque la idea central ha sido fomentar el pensamiento crítico. Solo he señalado lo incorrecto, lo humillante, lo que degrada al ser humano, y eso, al parecer, es imperdonable. En el peor momento de crisis que jamás ha enfrentado este país, el Estado elige, por supuesto, apretar más el tornillo, cerrar la narrativa hasta asfixiarla y aumentar el nivel de represión. Como quien teme infinitamente más asumir la responsabilidad de sus propios errores que arrastrar a un pueblo entero al abismo por puro orgullo y soberbia. Esa es la verdadera cara del poder que se dice del pueblo. Lo más irónico es que callan a los que hacemos exactamente lo que ellos mismos enseñan en sus libros y sus discursos: alzar la voz contra la injusticia, desafiar lo que oprime, defender que el pueblo piense libre, porque esos son sus héroes, hasta que alguien los imita de verdad. Entonces pasas automáticamente a ser un enemigo. Yo no soy nadie especial, ni líder, ni imprescindible. Solo soy un cubano más, una pieza pequeña en una causa inmensa, la de querer vivir con dignidad, la de poder decir la verdad sin miedo, la de una Cuba donde decir lo que se piensa no cueste la libertad ni la vida. Miles, millones de cubanos sienten lo mismo.
aunque callen por ahora. Y callarme a mí no calla la marea, porque una celda no apaga una conciencia colectiva que ya despertó. Declaro que esta detención es arbitraria, cobarde, previsible. Exijo respeto al debido proceso, información inmediata sobre dónde estoy y cómo estoy, y mi liberación sin condiciones, porque no he cometido crimen alguno más que el de pensar con cabeza propia. A mi familia, a mis amigos, a los que han confiado en mí, gracias por estar ahí. No cedan al miedo, hablen más fuerte, sean dignos, porque la historia no perdona a los que se callan por comodidad, a los que reprimen. Sigan apretando si eso les da paz, pero sepan que cada mordaza que ponen solo acelera lo inevitable. El silencio forzado no arregla nada, solo pudre más la herida. El pueblo cubano ya no se conforma con migajas ni con cuentos, merece, exige algo mucho mejor. Y sepan que la justicia, la verdad y la libertad siempre llegan, aunque tarden, aunque duelan, y llegarán con la conciencia tranquila y frente en alto, Camil. Mientras políticos hipócritas en toda Latinoamérica salen a la defensa, salen a rasgarse las vestiduras, tanto por el dictador como por toda la dictadura en sí, no tanto por falta de madre, por falta de ética o por falta de empatía, simplemente por la necesidad obscena de mantener un mito narrativo con el cual ellos también accedieron al poder. La historia de Camil, la historia de Ernesto y la historia de miles de cubanos que se encuentran presos por un régimen autoritario, por un régimen comunista que más bien parece un régimen fascista, pues todo el mundo calla de manera hipócrita. La historia de Camil, la historia de Ernesto tan solo es un reflejo de la realidad cubana que tanto esmero han hecho por ocultar, que tantos políticos han pretendido defender bajo cualquier cuento, bajo cualquier narrativa antiimperialista, anti-yanqui, etc. Pues bien, creo que la manera más adecuada, que la manera de poder rendir un tributo de mejor manera al Cuartico es dejarles un pequeño video de estas grandes personalidades. Vamos allá. Silencio, vieja. La mayoría de los que gobiernan en realidad no son valientes, son unas temerosos. Temen perder el control, temen ser juzgados, temen que el pueblo algún día se levante. Y digo se levante porque lo tienen de rodillas. Ahora, en lugar de enfrentar ese miedo, lo convierten en represión. El poder se vuelve entonces una armadura. Mientras más lo ejercen, menos tienen que rendir cuentas. Existe un fenómeno bastante conocido como disonancia moral, que es cuando alguien hace daño, pero necesita seguir creyendo que es bueno. Es entonces que empieza a justificar sus actos como necesarios por el bien común, por la estabilidad. Y es justamente así como se construye el cinismo institucional. No porque no sepan que están haciendo daño, sino porque ya no pueden aceptar la verdad sin antes destruir su propia imagen. En sistemas de este tipo, cerrados, donde el poder no se comparte ni se cuestiona, y sí, estoy hablando de Cuba, la empatía se vuelve entonces un estorbo. Sentir lo que siente el otro sería admitir que el modelo, tu modelo, está fallando. Por eso aprenden a mirar al pueblo como masa, no como personas. Y cuando se pierde así la ética es cuando dejan de cuidarte para comenzar a controlarte. Esta gente gobierna para sostener su poder. No creas ni por un segundo que les importa tu vida. Y si te preguntas por qué carajo no cambian, no lo hacen porque cambiar implicaría reconocer que han fallado. Y eso, te lo prometo, para muchos es peor que el sufrimiento de todo un pueblo. A tal punto que prefieren ser odiados que vulnerables. Prefieren seguir manteniendo la vieja y gastada historia del héroe incomprendido que tener que aceptar lo que en realidad son. Una mafia que trafica con el sufrimiento de un pueblo. Muchas gracias. Pues bien, parece que ya estamos en vivo. Han sido unos días sumamente movidos. El mundo atraviesa horas de alta tensión geopolítica y decisiones que podrían redefinir el equilibrio internacional. Desde el Caribe hasta Europa del Este, pasando por Washington, Caracas y Medio Oriente. Los acontecimientos se aceleran y las consecuencias podrían sentirse también en México. En el Caribe, el gobierno de Cuba denunció que hombres armados
provenientes de una lancha rápida dispararon contra fuerzas guardafronteras en aguas cercanas a la isla. La Habana sostiene que se trató de un intento de infiltración desde territorio estadounidense, un señalamiento que inevitablemente reaviva viejas tensiones entre ambos países. Mientras tanto, la guerra en Europa no da tregua. Rusia lanzó una nueva ofensiva con drones y ataques dirigidos contra infraestructura crítica y zonas residenciales en Ucrania. El saldo preliminar incluye víctimas mortales y decenas de heridos, además de daños estratégicos en servicios básicos. En América del Norte, el discurso del presidente Donald Trump vuelve a generar incertidumbre económica. Sus declaraciones han despertado preocupaciones por el futuro del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el conocido TEMEC, pilar del comercio regional y motor de millones de empleos. Expertos advierten que cualquier debilitamiento del acuerdo podría impactar cadenas de suministros, inversiones y estabilidad financiera en la región. La pregunta es clara: ¿se trata de una estrategia de negociación o del inicio de una nueva etapa de confrontación comercial? En México, la caída de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, abre un nuevo capítulo en la historia del crimen organizado. Analistas señalan que, lejos de significar el fin de la violencia, podría desatar disputas internas y reacomodos dentro del cartel Jalisco Nueva Generación, así como de otras estructuras criminales. Ya en Sudamérica, Venezuela enfrenta un movimiento político inesperado tras la renuncia del fiscal general Tarek William Saab. El anuncio ocurre en medio de reformas, tensiones internas y un proceso político que podría redefinir el equilibrio del poder en aquel país. En Medio Oriente, el reloj avanza en la cuenta regresiva frente a Irán. Las negociaciones sobre su programa nuclear enfrentando un punto crítico: acuerdo diplomático o una posible escalada de gran magnitud que alteraría la estabilidad global y por ende a los mercados energéticos. Cada uno de estos acontecimientos, aunque separados por miles de kilómetros, forma parte de un mismo tablero internacional donde comercio, seguridad, energía y poder militar se entrelazan. Las decisiones de hoy podrían marcar la agenda de los próximos años. Bien, pues ya para comenzar vamos a iniciar con el tema de Cuba. El gobierno cubano informó el miércoles que hombres armados que dispararon desde una lancha rápida a una unidad de guardacostas isleños eran parte de un comando de infiltración terrorista. 4 de los atacantes murieron en el enfrentamiento. El grupo estaba formado por 10 personas, dijo en la noche un comunicado del Ministerio del Interior. El reporte oficial con los detalles se produjo unas horas después de otra nota precedente del propio Ministerio del Interior, indicando que sus soldados mataron a 4 personas e hirieron a otras 6 a bordo de una lancha rápida registrada en Florida que había entrado en aguas territoriales de la isla caribeña. La embarcación disparó a los uniformados, hiriendo al comandante cuando intentaban identificarla. Además de los 4 muertos en la nave intrusa, otras 6 personas resultaron lesionados, entre ellos los cuales, por cierto, pues obviamente fueron evacuados. Según la nota oficial, la mayoría de los atacantes tenía un historial conocido de actividad delictiva y violenta. Reconocieron intenciones de realizar infiltración con fines terroristas. Se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, lo que se conoce como cócteles Molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje, al menos
Esto es lo que estaban informando las autoridades cubanas. Todos los participantes eran cubanos residentes en Estados Unidos. Entre los primeros identificados se encuentra a Mijail Sánchez González y Leordán Enríquez Cruz Gómez, sobre quienes pesan órdenes de búsqueda y captura por su apoyo, participación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones en relación con actos terroristas, así lo señala el gobierno cubano. Entre los fallecidos se identificó a Michelle Ortega Casanova y se trabaja en la identificación de los otros 3. Paralelamente, el gobierno indicó que se detuvo en tierra a Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones. En las primeras informaciones se había informado que la embarcación fue detectada cuando se encontraba aproximadamente a 1 milla al noreste de Cayo Falcones, frente a la costa norte de la isla. El enfrentamiento se produjo en momentos de una fuerte tensión entre Cuba y Estados Unidos, que impulsa un cerco energético contra la isla, mientras el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra en la pequeña nación insular de San Cristóbal y Nieves, participando en la cumbre de la Comunidad del Caribe. El gobierno cubano proporcionó el número de matrícula de la embarcación, sin embargo no se pudo verificar los detalles de la nave porque estos no son públicos en el estado de Florida. Las tropas guardafronteras cubanas suelen tener incidentes con lanchas rápidas que terminan en persecuciones o detenciones en un área de operación de contrabando de drogas o personas, pero es inusual que haya enfrentamientos directos entre uniformados y los tripulantes de estas naves incursoras. Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano, a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región. Así se destacaba en el comunicado oficial. Por su parte, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance declaró el miércoles por la tarde que el secretario de Estado Marco Rubio le había informado sobre el incidente. Añadió que la Casa Blanca estaba monitoreando la situación, pero se negó a proporcionar más detalles. Ojalá no sea tan grave como tememos, así lo declaraba J.D. Vance. La Guardia Costera de Estados Unidos fue enviada a investigar el tiroteo entre autoridades cubanas y personas a bordo de una embarcación registrada en Florida, dijo por su parte el secretario de Estado de los Estados Unidos. Rubio indicó que tanto el Departamento de Seguridad Nacional como la Guardia Costera están ahora involucrados en el incidente, pero enfatizó que la mayoría de la información que aún poseemos es la que están proporcionando las propias autoridades cubanas. Es sumamente inusual ver tiroteos en mar abiertos como este, no es algo que ocurra todos los días, es algo que francamente no ha sucedido con la gente en mucho tiempo. Pues bien, sin duda este es un tema que pudiera escalar a mayor medida, es un tema que dentro de este contexto que existe entre los Estados Unidos, específicamente Marco Rubio y la dictadura cubana, pues esto pudiera llevarnos a otra situación. Bien, antes de continuar, quiero leer aquí los primeros comentarios. Dice, buenas Gires, ¿qué es ese título? Cuba atacó a Estados Unidos, no seas clickbaitero, jaja, no lo vas a pasar el mensaje en el video. Eso entre nosotros dos, crítica amiga, no, muchas gracias, Luquio. Sí le quise poner ahí varios títulos, pero sí, ¿no? El tema del clickbait pues siempre funciona, ¿no? Hoy Nacho Montes de Oca hizo un hilo sobre la autorización sobre venta de petróleo de Venezuela a Cuba. Sí, efectivamente, digo, no está dentro de los temas que traigo para
para el día de hoy, pero efectivamente se dio una autorización por parte de los Estados Unidos para que Venezuela le esté entregando petróleo a Cuba, siempre y cuando este sea administrado por empresas privadas y no por la dictadura cubana, que ha sido la crítica constante por parte de los Estados Unidos. Bien, pues pasa. Desde hace años, México dejó de ser una nación para convertirse en un cementerio a cielo abierto. No hablo de metáforas. 5.698 fosas clandestinas han sido registradas oficialmente en todo el país desde 2007, en 570 municipios, casi uno por cada 4 localidades mexicanas. Eso es más que un dato, ese es el doloroso testimonio de miles de nombres que el Estado aún no se atreve a pronunciar. Y cuando aceptamos esos números, debemos entender que detrás de cada fosa hay historias humanas destruidas, familias que caminan kilómetros con una varilla en mano, con el corazón hecho trizas, buscando lo que quedó de sus hijos, hermanos, esposos. Algunos colectivos denuncian que podrían existir más de 4.000 fosas reales, mientras que las autoridades estatales solo reconocen alrededor de 1.500, revelando un subregistro escandaloso y casi criminal. Este horror no es parte de un pasado olvidado ni de veladas versiones periodísticas. Cada mes, decenas de fosas siguen apareciendo en estados como Sonora, Guanajuato, Colima, Baja California o Chihuahua. Fiscales reportan hallazgos continuos con cientos de cadáveres que jamás tuvieron la oportunidad de regresar con sus seres queridos. En algunos lugares, el terror se vuelve literalmente un campo de exterminio. En terrenos abandonados de Jalisco y Tamaulipas, colectivos civiles y autoridades han encontrado sitios donde el crimen organizado operaba con una lógica casi industrial. Restos humanos, objetos personales, huellas de cremaciones clandestinas y un silencio oficial que grita impunidad. Y así, México no solo padece violencia, padece olvido institucional. La última vez que el gobierno federal publicó datos consistentes fue hace años, y desde entonces las cifras oficiales se han vuelto fragmentadas, dispares y opacas. Mientras tanto, en muchas fiscalías estatales y en la Fiscalía General de la República, las herramientas para buscar y encontrar desaparecidos son rudimentarias y escasas en el mejor de los casos. ¿Qué tipo de Estado permite que en pleno siglo XXI haya más de 130,000 personas desaparecidas, que sus cuerpos sean hallados en fosas ocultas bajo tierra y maleza, y que las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía simplemente miren hacia otro lado? Esta no es una escena de guerra distante. Es el México de nuestros días, el México de todos nosotros. Las fosas clandestinas son el síntoma más brutal de una crisis humanitaria que triste y patéticamente ha sido normalizada. Se multiplican, se encuentran, se entierran y simplemente se silencian. No solo están llenas de cadáveres, están llenas de preguntas sin responder, de justicia negada y de familias que jamás volverán a ser completas. No podemos seguir permitiendo que el país sea descrito como un espacio
donde la tierra misma esconde secretos de horror. Cada fosa es un símbolo del fracaso de las políticas públicas, de la capacidad institucional y de un sistema de justicia que no funciona para las víctimas. El clamor de quienes buscan debe convertirse en una obligación del Estado, no en una carga de lucha heroica y solitaria. Hoy México está enterrado bajo cifras, huesos y olvidos, pero también está de pie con miles de madres, padres, hermanas y hermanos que no dejarán de preguntar, que no dejarán de escarbar, que no dejarán de exigir verdad y justicia. Porque mientras haya una sola fosa sin abrir, una identificación sin hacer y un nombre sin ser pronunciado por las autoridades, México seguirá siendo un lugar donde la dignidad humana no encuentra sepultura, no encuentra justicia, ni mucho menos encuentra memoria. México es una fosa abierta. No es una metáfora literaria ni un recurso retórico. Es una descripción dolorosamente cercana a la realidad. Decenas de miles de familias buscan a alguien que un día salió de casa y simplemente no volvió. Madres que cavan con sus propias manos. Padres que pegan fichas en postes. Hermanos que aprenden a leer expedientes forenses antes que a resignarse. La desaparición se ha convertido en una herida nacional que no cierra y que, lejos de disminuir, se ha profundizado en los últimos años. La crisis de personas desaparecidas no es un fenómeno nuevo, pero sí es más grande, más complejo y más extendido que nunca. Los registros oficiales superan ya las más de 100,000 personas no localizadas, una cifra que crece año con año. Lo alarmante no es solo el número acumulado, sino la persistencia del problema en el presente. Cada día se suman nuevos casos en prácticamente todas las entidades del país, sin que exista una política integral eficaz que logre contener la tragedia. El vínculo con el narcotráfico y el crimen organizado es innegable. La fragmentación de los carteles, la diversificación de sus actividades desde el trasiego de drogas hasta la trata, la extorsión y el control territorial, así como la disputa violenta por plazas, han convertido a amplias regiones en zonas de desaparición sistemática. En muchos casos, las víctimas no son daños colaterales, son jóvenes reclutados a la fuerza, mujeres víctimas de redes criminales, migrantes, transportistas, activistas o simplemente personas atrapadas en territorios dominados por grupos armados. Pero el narco no actúa en el vacío. La desaparición en México también es hija de la impunidad y de la omisión del Estado, fiscalías rebasadas o simplemente indolentes, policías sin capacidades técnicas, servicios forenses colapsados y una coordinación deficiente entre niveles de gobierno han creado un escenario donde desaparecer a alguien es en demasiadas ocasiones un crimen sin consecuencias. Las familias denuncian, pero la búsqueda real recae muchas veces en ellas mismas. El discurso político ha insistido en que ya no es lo mismo,
pero para las familias la experiencia cotidiana contradice la narrativa. Los colectivos denuncian falta de recursos, cambios metodológicos opacos y una tendencia siniestra a minimizar el problema en el debate público. La desaparición no solo arrebata vidas y proyectos, también erosiona la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. Hoy, la crisis de desaparecidos es uno de los mayores desafíos éticos, jurídicos y humanitarios del país. No se trata únicamente de cifras, sino de personas con nombre, rostro e historia. México enfrenta una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Estamos ante una tragedia que se combate con verdad y justicia o ante una que se administra con discursos de ajustes estadísticos? La respuesta no está en los informes oficiales, sino en la tierra removida por quienes siguen buscando. México no está frente a una estadística incómoda, está frente a una tragedia moral. Cada persona desaparecida representa una ruptura brutal del contrato social, una promesa incumplida del Estado que debía garantizar seguridad y justicia. No es normal que existan más de 100,000 ausencias sin respuesta. No es aceptable que el país se acostumbre a vivir con esa cifra como si fuera parte del paisaje. La desaparición no solo borra a quien falta, desgarra a quienes se quedan. Madres que cambian su rutina por jornadas de búsqueda bajo el sol. Padres que aprenden a distinguir huesos humanos en terrenos baldíos, hermanos que viven en pausa. El dolor no prescribe. La incertidumbre es una forma prolongada de tortura que se repite cada día que no hay verdad. El crimen organizado ha utilizado la desaparición como mecanismo de control y de terror. Desaparecer es dominar el territorio, enviar un mensaje, sembrar miedo. Pero cuando esa práctica se vuelve sistemática y persistente, la responsabilidad ya no es exclusiva de los criminales, también es de las instituciones que no previenen, que no investigan y que no sancionan con eficacia. La impunidad es el fertilizante de esta crisis. Sin investigaciones sólidas, sin sentencias ejemplares, sin coordinación real entre autoridades, el mensaje que se envía es devastador. En México, desaparecer a alguien puede no tener consecuencias. Y cuando el poder intenta reducir el problema a un debate de cifras o ajustes administrativos, lo que se erosiona no es solo la estadística, sino la confianza pública. No se trata de colores partidistas ni de discursos ideológicos. Se trata de vidas humanas. Se trata de reconocer que el Estado ha sido insuficiente frente a una crisis que exige profesionalización forense, inversión en inteligencia, protección a buscadoras y transparencia absoluta en los registros. Minimizar el problema no lo resuelve, lo profundiza. El país enfrenta una decisión histórica: seguir administrando la tragedia o asumirla con la seriedad que demanda. La memoria de las y los desaparecidos no puede quedar atrapada entre informes burocráticos y narrativas políticas. Cada nombre exige una respuesta. Cada familia exige justicia. Cada ausencia exige verdad.
porque mientras haya una sola madre cavando con sus propias manos, mientras exista un solo cartel pegado en un poste, mientras una silla permanezca vacía en una mesa familiar, México no podrá decir que está en paz. La verdadera pacificación no empieza en el discurso, empieza cuando el Estado es capaz de encontrar a los suyos y garantizar que nadie vuelva a desaparecer.